Bienvenidas y bienvenidos a todos los docentes que se encuentran hoy participando de la última clase de este tramo de Derechos Humanos en tono de la modalidad de educación rural. Hoy es la última presentación que va a estar a cargo de Gabriela Nakach y Fabián Tierra Adentro, ambos parte del equipo técnico de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la Nación. Los va a acompañar Olga Sátera, que es la coordinadora de la modalidad de educación rural, también del Ministerio de Educación de la Nación, y quien les habla, María Victoria Vidal, parte del equipo técnico de la modalidad rural. El tema que se va a abordar hoy es educación sexual integral, trabajado desde las escuelas de modalidad rural. Educación Sexual Integral es un programa del Ministerio dependiente de la Dirección para la Educación en Derechos Humanos, Género y ESI. Queríamos recordarles también que siendo este el último encuentro, aquellas personas que desean dar una validación respecto a su participación van a poder completar un cuestionario de 10 preguntas que se encuentran en la plataforma del Info con la cual ustedes se inscribieron. Bueno, dejo entonces a cargo de esta apertura a Gabriela Nakach y a Fabián para que nos cuenten un poco acerca de educación sexual integral. Bueno, muchas gracias Victoria por la bienvenida. Hola a todas, todos, todes. Espero que estén muy bien. A los docentes, las docentes que en este momento se están conectando vía YouTube para este tercer encuentro de este tramo de formación del Infod. En esta ocasión, como bien decía Victoria, vamos a estar hablando sobre las bases, podríamos decir, ¿no?, de lo que es la educación sexual integral, de la ley 26.150 de educación sexual integral, y para eso, bueno, tenemos un gran desafío que es cruzar todas estas temáticas, todas estas conceptualizaciones, justamente encuadrándolas en lo que venimos, digamos, a trabajar en este curso que tiene que ver con la ruralidad, ¿no? Así que, bueno, traemos una propuesta en conjunto con Gaby, que ahora se va a presentar ella. Bueno, gracias Fabi. También está Lorena que nos va a acompañar y que va a compartir las preguntas que ustedes hagan. Estaría buenísimo que intervengan en el chat todo lo que ustedes quieran, como para poder reflexionar y construir juntos. Vamos a hacer una presentación también pensando en cómo contextualizar y situar la educación sexual integral en contextos de ruralidad, entendiendo también que la ruralidad es muy amplia y muy heterogénea, y con lo cual será muy importante la participación de ustedes para ver de qué manera podemos hacer este cruce que propuso Fabián. Así que bueno, bienvenides, y Fabi, cuando quieras. Perfecto, Gaby. Ahí se ve bien, ¿no? Sí, se podría ver un poquito más amplio, ¿o no? ¿O está así la presentación, ya está? Está bien, estamos bien. Dame un segundito. Ahí, perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, como les decíamos hace un ratito, este encuentro tiene que ver con reflexiones en torno a la educación sexual integral en contextos rurales. Decíamos que es como un desafío no solo para nosotros, sino también, entendemos, para ustedes, justamente de poder pensar los territorios en los cuales se encuentran desarrollando la tarea docente en contextos rurales, ¿no? Pensar los atravesamientos a partir de los cuales se presentan diferentes cuestiones relacionadas o que podríamos relacionar con la educación sexual integral. Este encuentro tiene que ver justamente con poder aportar algunas herramientas que nos propone la ESI como para poder abordar dichas cuestiones que a veces se presentan como problemáticas, ¿no? En este sentido, como ustedes saben, Argentina cuenta con un marco normativo bastante robusto respecto de leyes, en principio sobre salud sexual y reproductiva, dentro de las cuales además también tenemos la de educación sexual integral, ¿no? Partimos desde el 2006, si bien un poco antes también, en el 2002, tenemos la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que hace parte
de este conglomerado de leyes, ¿no? En el 2006 tenemos la Ley de Educación Sexual Integral, justamente. En el 2008, que es como uno de los pilares fundamentales, digamos, de la ESI, el Consejo Federal de Educación, mediante la resolución 45 del 2008, establece lo que son los lineamientos curriculares para los niveles educativos, a partir de los cuales se enseña la ESI en las escuelas, ¿no? Tenemos la Ley de Protección Integral de las Violencias contra las Mujeres en el 2009, la Ley de Matrimonio Igualitario en el 2010, la Ley de Identidad de Género en el 2012, la cual podríamos revisar, ¿no? Ir a leer antes, cuando se presentan diversos tipos de situaciones relacionadas con transiciones identitarias de género en las escuelas. Muchas veces sucede que en las escuelas no se sabe bien cómo reaccionar, digamos, o cómo proceder, ¿no? Más que nada administrativamente ante los cambios de género. La ley establece claramente en su artículo 12 el trato digno, y en ese sentido también respetar el nombre elegido por autopercepción. Tenemos en el 2015 la Ley de Educación en Igualdad, que establece para todos los niveles educativos una jornada al año a partir de la cual se pueda trabajar violencia de género. Justamente acá en la provincia de Buenos Aires es el 25 de noviembre, en algunas otras provincias se realiza de septiembre a octubre. Una resolución en el 2018, que es la 340, que establece la creación de referentes escolares institucionales de ESI en cada una de las escuelas, y además en su anexo 2 establece unos NAPs, núcleos de aprendizaje prioritario para la ESI. Una de las últimas resoluciones que tenemos del Consejo Federal que acompaña todo este marco normativo tiene que ver con la 419, que fortalece justamente la implementación de la ESI en las escuelas, garantiza este marco institucional de la ESI para que las escuelas puedan implementar la educación sexual integral sin problema. Y no me quiero olvidar justamente que ha sido un gran avance, que hace parte de las leyes que tiene este país, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, IVE, sancionada en el 2020 y promulgada a principios del 2021. Cortito respecto del marco de derechos, es un marco, digamos, como que de alguna u otra manera protege, garantiza, acompaña la implementación de la educación sexual en las escuelas, ¿sí? Si bien lo vemos así bastante rápido, es necesario que los docentes, las docentes que implementan la ESI en las escuelas lo tengan en cuenta este marco normativo, ya que, bueno, a partir de este justamente se pueden garantizar derechos, ¿no? Vamos a trabajar un poco lo que son los enfoques de la educación sexual. Esto es algo con lo que trabajamos justamente porque tiene que ver con lo que se considera como integralidad, digamos, cuando hablamos de educación sexual integral justamente, ¿no? Hay algo ahí con la palabra integralidad que nos interesa trabajar, que tiene que ver cuál es el enfoque, cuál es la tradición, digamos, cuál es el modelo a partir del cual consideramos que la educación sexual que estamos implementando se puede considerar integral, ¿no? En este sentido hablamos de algunos enfoques a partir de los cuales se enseña educación sexual en las escuelas. Esto es tomado de un texto de Graciela Morgade, Toda educación sexual. Toda educación es sexual, ¿no? Porque justamente lo que plantea es que desde siempre, desde que se creó el sistema educativo, digamos, ¿no? Se enseña sexualidad en la escuela de distintas maneras, ¿no? Y ella especifica, digamos, como que existen distintos enfoques, tradiciones a partir de los cuales se enseña. En principio plantea, digamos, que la sexualidad en la escuela se presenta como un tabú, a partir del cual desde hace muchísimos años, hablando como yéndonos un poco más atrás, se presentaba mediante el silencio, ¿no? Habían algunas cuestiones de las cuales no se trabajaban, no se abordaban y quedaban más bien en el orden del tabú.
plantea que con el avance, digamos, se empezaron a trabajar enfoques más moralistas, a partir de los cuales, bueno, se especificaba qué estaba bien y qué no estaba bien en el desarrollo, digamos, de la sexualidad de las personas, digamos, ¿no? Se planteaba justamente lo que dice acá el PPT, que la sexualidad estaba asociada a la genitalidad, ¿sí? Se planteaba la abstinencia sexual y el deber ser, lo que estaba bien y lo que estaba mal. Plantea que hay un enfoque médico-biologicista, ¿no? Que enseña justamente la sexualidad a partir de la anatomía de los cuerpos, ¿no? De la anatomía del aparato reproductor, y lo que plantea justamente es las relaciones entre las personas como para prevenir los riesgos relacionados con las ITS, por ejemplo, ¿no? Acá vemos que este es un enfoque o una tradición que está presente aún en las escuelas, y muchas veces los docentes, las docentes, recurren en este caso a especialistas de la salud como para que vayan a dar charlas relacionadas con ITS y o con uso de métodos anticonceptivos, ¿no? De alguna u otra manera, cuando trabajamos con la educación sexual integral, la propuesta justamente tiene que ver con que los docentes, las docentes puedan dar estos contenidos, ¿no? Porque tienen que ver justamente con la posibilidad de abordarlo de manera pedagógica. Se plantea que hay otros dos enfoques, uno más relacionado con lo normativo, con lo judicial, ¿no? Estos enfoques son más cercanos a lo que se presenta como educación sexual integral, ya que plantea desde un marco de derechos justamente, ustedes conocen, una de las leyes que por ahí no nombramos es la 26.061, la de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que justamente plantean lo que dice acá este PPT, que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho, cambia este paradigma tutelar a un paradigma de derechos. Por último, este enfoque de género, ¿no? Que también está mucho más cercano a el enfoque de la educación sexual integral, en el cual se visibiliza el uso, el cuidado y el disfrute del cuerpo inmerso en una sociedad que se encuentra condicionado, digamos, teniendo en cuenta que el género justamente es una construcción sociocultural que está condicionado por valores, de alguna u otra manera, construcciones socioeconómicas, educativas, valores, costumbres en las relaciones de género, ¿no? En este sentido, lo que se trata de hacer es promover la igualdad en el marco de este enfoque. El artículo número 1 de, si no estoy mal es el 2 en realidad, de la ley, plantea el término, la definición de la sexualidad, y en este sentido se toma la definición de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que plantea que la sexualidad se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser humano y se expresa de distintas maneras, no solo mediante la genitalidad, digamos, ¿no? Sino que también hace parte de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, formas de relacionarnos, actividades, formas de vestirnos, relaciones, ¿no? Y dice que la sexualidad es el resultado de la interacción de distintos factores, y acá justamente es algo en lo que queremos hacer hincapié, que tiene que ver con, que relaciona factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos y espirituales. Dice que la sexualidad, en resumen, se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Gaby. Sí. Y entonces también podemos pensar, como dice Fabi recién, que hay diferentes formas de pensar y vivir la sexualidad a lo largo de la historia, que tiene que ver con los contextos, con lo histórico, con las culturas, con las identidades. Y entonces acá trajimos algunas imágenes que nos parecieron interesantes, porque de alguna manera en todas las escuelas del país tenemos contenidos mínimos con los cuales trabajamos los docentes, las docentes y les docentes, y que nos permiten pensar también cómo la sexualidad y las formas en que construimos la sexualidad y nuestra subjetividad atravesada por la sexualidad cambia a lo largo del tiempo.
y trajimos unas imágenes que nos parecían interesantes, porque una es de la ciudad de Pompeya, ¿no? En Roma, en el año 79 después de Cristo, que fue destruida por el volcán Vesubio, y que nos deja un montón de pictografías e imágenes donde se ve fuertemente cómo la ciudad pompeyana o los pompeyanos vivían la sexualidad de maneras bastante abiertas, y si se ponen a mirar en las imágenes es interesante porque más allá de que hay tres personas, digamos, en esa relación, no se ven claramente los géneros, digamos, ¿no? Hay una cuestión ahí que nos parece piola, que es que la manera en que pensamos la relación entre los géneros en el mundo moderno no necesariamente era así en todos los tiempos históricos. Después vimos, tengo ahí otra que nos pareció linda también, que es de la cultura moche en Perú, como para también entender y mostrar distintas partes del mundo donde esto sucedía. En el año 2 a 3, no, sí, del 2 al 7 después de Cristo, la cultura moche es una cultura indígena del Perú, donde también hay un montón de vasijas, ¿no? Que tienen cuestiones vinculadas a la sexualidad y al onanismo, ¿no? Hay mucho de esas relaciones también en los espacios públicos, y también trajimos a la Venus de Milo para incorporar también una mirada que va más allá de las relaciones sexuales, ¿no? Hay un mito, una perspectiva que asume que la educación sexual integral o la educación sexual es enseñarle a las personas a tener relaciones, y en realidad tiene que ver con la integralidad, tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con las maneras en que construimos nuestras relaciones con las demás personas, las maneras en que vivimos libremente nuestro cuerpo, la manera en que tenemos derechos y tienen que ser respetados. De alguna manera, estas imágenes nos permiten hacerles una pregunta, o hacerles varias preguntas que son un poco retóricas, que pueden responderlas en el chat, para que Lole capaz las levante en algún momento y las podamos responder, que tiene que ver con la identificación de esas formas en que se expresa y se presenta la sexualidad en nuestras comunidades educativas, entendiendo justamente que es una relación histórica que tiene que ver con los contextos, con las culturas y con las identidades de quienes hacemos la escuela en cada uno de esos contextos. Fabi. Bien. Como les decíamos hace un ratito, vamos a trabajar con algunas herramientas que nos propone la educación sexual integral, como para trabajar justamente desde esta perspectiva de integralidad. Para eso, los ejes conceptuales de la ESI nos proponen de alguna u otra manera pensar distintas situaciones, distintas cuestiones que podrían presentarse como problemáticas desde estas distintas dimensiones, digamos, ¿no? Ahora vamos a ver cada una, pero la idea que vamos a volver a retomar cuando terminemos de exponer justamente cada uno de estos ejes tiene que ver con pensarlos de manera articulada, cada uno de estos ejes. Ustedes ven ahí las flechitas, ¿no? Y digo, para exponerlos vamos a trabajarlos de manera individual cada uno, pero la idea es que ante diversas situaciones podamos pensarlos todos en su conjunto, ¿no? Voy a arrancar por cuidar el cuerpo y la salud, ¿no? Pensando, digamos, como en esta definición de sexualidad, nos encontramos justamente que la sexualidad está compuesta, ¿no? De cuestiones relacionadas con lo biológico, con lo anatómico, ¿no? Y tenemos acá algo muy importante respecto de este eje que tiene que ver con la construcción subjetiva de las corporalidades, ¿no? En este sentido, digamos, podríamos hablar de un texto que está bastante bueno de López Louro, que habla sobre cómo la escuela justamente conforma una idea de cuerpos, ¿no? También lo podemos ver en la sociedad, digamos, ¿no? Las cuestiones de belleza hegemónica, ¿no? Que hacen parte de los estereotipos de género. Hablamos justamente desde este eje cuando hablamos sobre la reproducción humana, ¿no? En términos, bueno, cruzado, digamos, con la perspectiva de respetar la diversidad o de garantizar la equidad de género. En este sentido hablamos de la reproducción humana más allá del binarismo de género, ¿no? Hablamos también del uso para el cuidado justamente de métodos anticonceptivos, de MAX,
¿no? Y hablamos sobre todo también desde este eje de la posibilidad de expresar el deseo, ¿no? De recibir placer y dar placer también, ¿no? El eje de garantizar la equidad de género nos plantea justamente, y ya lo decía hace un ratito, pensar que las construcciones, los estereotipos, los roles de género, justamente no son una cuestión dada, natural, histórica, sino que se plantean en el marco de las relaciones de género, justamente, de las relaciones sociales de género, ¿no? Lo que nos propone justamente el eje es poder, de alguna u otra manera, mirar lo que los roles, estas jerarquizaciones de género, hacen que se haga desigual en la escuela, ¿no? Nos propone de alguna u otra manera garantizar que exista equidad entre los géneros. Voy rápido. Respetar la diversidad es el siguiente eje, y en este sentido lo primero que nos propone es poder mirar justamente más allá del binarismo de género. Cuando hablo de binarismo de género me estoy refiriendo, digamos, a que en nuestra cultura occidental tendemos a pensar justamente que existen solo dos géneros, el varón y la mujer, ¿no? Y después realmente los hechos, lo fáctico nos demuestra que las personas de alguna u otra manera no se piensan tan rígidamente como varones o no se autoperciben tan rígidamente como mujeres. En este sentido es importante entender y saber que existen, ¿no? Tanto como diversas identidades como orientaciones sexuales diversas, inclusive, y cruzándolo ahí con el otro eje de cuidar el cuerpo y la salud que veíamos antes, diversos cuerpos más allá del binarismo de género, digo, pensando que existen los cuerpos intersexuales, digamos, ¿no? Siguiente eje, voy con ejercer nuestros derechos, y si bien ya hablamos un poco sobre el marco normativo que encuadra los derechos sexuales, los derechos reproductivos y la educación sexual integral, nos interesa trabajar este eje desde la posibilidad de que los y las adolescentes, los niños, las niñas, se piensen como sujetos de derechos. En la escuela, en el marco de la implementación de la ESI, que el trabajo justamente con estos derechos plantee, ¿sí?, la posibilidad del ejercicio justamente de los derechos sexuales y reproductivos en niños, niñas y adolescentes. Y por último, el eje valorar la afectividad, que nos plantea justamente pensar más allá de lo que sucede, digamos, en las relaciones maestro-docente o inclusive entre pares. Plantea, digamos, como la posibilidad de pensar las relaciones construidas también a partir de roles, construidas a partir de jerarquizaciones de género, por ejemplo, ¿no? Acá hay algo sumamente importante, a partir de lo cual, digamos, como planteamos una diferencia, tiene que ver con lo que se expresa en la educación emocional, ¿sí? De alguna u otra manera, que está como tan en boga la educación emocional, lo que se plantea desde el eje de valorar la afectividad en el marco de la implementación de la ESI, tiene que ver con reconocer que somos personas que de alguna u otra manera presentan conflictos, ¿no? Y que al contrario de ocultarlos, al contrario de negarlos, al contrario de pretender que desaparezcan, lo que estamos proponiendo justamente es que se puedan generar espacios de diálogo, ¿no? En el marco de la escuela, en el marco de la sociedad, como para poder trabajar lo que son las emociones. Fabi y Gaby, déjenme interrumpir un minutito, discúlpenme. Quería hacer un comentario, en realidad transmitir un comentario que hace Alejandra Echegorri. Dice que en el nivel inicial, sobre el eje 1, que es cuidar el cuerpo y la salud, dice, en el nivel inicial hablamos de reconocer las partes íntimas del cuerpo y nombrarlas correctamente, del cuidado de nuestros cuerpos, la intimidad, entre otros.
Animamos a les participantes a dejar sus comentarios en el chat y poder retomarlos. Así nos vamos enriqueciendo este conversatorio. También decirles a Fabi y a Gaby que hay participantes de todas las provincias. Hay gente de Buenos Aires, de Cava, Entre Ríos, Jujuy, Córdoba, Salta, Catamarca, Jujuy. Bueno, hay una gran participación de todo el país. Buenísimo, Lole, gracias, y buenísimo el comentario de Alejandra, porque también nos da pie a pensar en lo que decía Fabi hace un ratito de los núcleos de aprendizaje prioritarios, ¿no? Y que cada nivel también, cada nivel educativo, tiene sus contenidos mínimos para trabajar y tiene su forma de abordaje, y entonces ahí lo que es interesante de pensar en el ejemplo que dio Alejandra es cómo también en ese cuidado del cuerpo, en esa relación con el cuerpo de uno y el cuerpo de los demás, también se juegan temáticas de derecho y nos permiten pensar en esta interdependencia e interrelación de los ejes, ¿no? Que es lo que le da el sustento a la idea de integralidad y que desarma esta idea de que la educación es una única manera de pensar. Entonces está buenísimo, y cuantos más comentarios haya de lugares tan distintos, mucho más rico se pone, ¿no? Sí, me parece que está bueno el comentario también, porque, y valga la aclaración, ¿no? Digo, me parece como que cada uno de los contenidos que se trabaja en los distintos niveles en educación sexual plantea una gradualidad, digamos, ¿no? Muchas veces, y esto me parece que hace parte también de las fake news, digamos, podríamos decirlo, que se plantean en oposición a la educación sexual integral, plantean que, por ejemplo, se está enseñando, ¿no? A tener, como lo decía Gaby hace unos minutos, que se está enseñando a los niños a tener relaciones sexuales, y justamente si vamos, ¿no? A mirar, a estudiar, a leerlos, que son los lineamientos curriculares, por ejemplo, o los núcleos de aprendizaje prioritario de la resolución 340 del 18, se ve y se entiende claramente que eso, digamos, no es así, ¿no? Digo, cada uno de los lineamientos, cada uno de estos conceptos que se trabajan, tienen una gradualidad, y justamente como decía la maestra del nivel inicial, en el cuidar el cuerpo y la salud, en el eje S, justamente es uno de los que más se trabaja en el nivel inicial, junto con valorar la afectividad y garantizar la equidad de género. Sí, y ahí también Sofía dice que en el nivel inicial se trabaja mucho sobre los secretos, que eso también es algo muy interesante para pensar en esto de muchas veces personas adultas le dicen a niños y niñas, te voy a contar un secreto, no se lo digas a nadie, y poner en discusión además cuál es la idea del secreto en relación con el abuso sexual infantil, ¿no? Entonces, hay como muchos elementos que nos permiten seguir pensando no solamente en los contenidos, sino en la gradualidad de los contenidos según el nivel. ¿Seguimos, Fabi? Seguimos. Nuestro gran desafío ahora es pensar entonces en la imagen que viene, que es una pregunta que vamos a hacer en distintas imágenes, es ¿a qué eje nos remite esta imagen? Entendiendo que lo que estamos buscando entonces es tratar de situar a esos ejes que son más generales y que tienen que ver con una mirada que se pone a disposición de todo el país en relación específicamente con los contextos rurales. Entonces vamos a ir pasando una serie de imágenes, y ustedes si quieren pueden ir comentando en el chat de YouTube, y si no las recuperamos al final, pero para ver cómo cada una de estas imágenes nos dispara a un eje. Esta es la primera. Pensando, por ejemplo, en garantizar la perspectiva de género, ¿no? O el ejercicio de nuestros derechos, podemos hacer como una lectura de imágenes, justamente, pensando ahí dónde aparecen cada uno de estos ejes, dónde podrían estar, o dónde no aparecen, justamente, ¿no? Bueno, si quieren ir haciendo algunos comentarios, bienvenido sea, vamos a ir pasando las imágenes. Esta es una escuela en Abrapampa, en la provincia de Jujuy, es una cocinera de la escuela, como para también contextualizar la foto. Algunas las sé, otras no. Bien. Esta es re interesante, ¿no? También para pensar en cuestiones vinculadas digamos, a los roles de género. Pasamos a otra, Fabi. Lole, si hay Dale. preguntas o comentarios, vos tiranos ahí.
Esta también es re linda, ¿no? Con la computadora, y ahí como que lo primero que se me viene, no sé si alguien lo dice ahí por el chat porque no lo veo, pero lo primero que se me viene a la cabeza tiene que ver con los derechos, ¿no? Pero también con la afectividad, fíjate cómo están estos pibes, ¿no? Abrazándose y... La siguiente. Este es un chico en Vía Guaraní, de la provincia de Misiones. Podríamos pensar que de alguna u otra manera son, particularmente esta, ¿no? Son imágenes, corporalidades, expresiones de género que estamos más acostumbradas a ver, digamos, en las ciudades, por ejemplo, ¿no? Digo, y que se muestre, o tener la posibilidad de que se muestre justamente, nos da cuenta de que en realidad la diversidad, lo que les decía hace un ratito respecto del eje, se encuentra en todos lados, en todos los territorios, en todos los contextos, ¿no? Justamente pensar, digamos, que una expresión de género no asociada a lo binario, como podría pensarse, ¿no? Es posible de expresarse, es posible de ejercerse ahí donde exista esa posibilidad también, ¿no? Y también pensaba, Fabi, en los cuerpos que aparecen, ¿no? En la primera imagen, que eran unos niños, unas niñas jugando con las hamacas, también había una nena rubia, ¿no? Esta idea más de que en la ruralidad las personas quieren determinadas características, y en realidad la ruralidad es súper amplia y heterogénea y compleja, y no es lo mismo una comunidad en Vía Guaraní en la provincia de Misiones que la colonia galesa en la provincia de Chubut, o algún barrio de La Matanza que también puede definirse como rural, y cómo cada uno de esos espacios nos habilitan a pensar y a situar la ESI en cada uno de esos contextos también, pluralizándola y complejizándola. Y la... Fabi, sí. Fabi, Gaby, acá una de las participantes dice, respecto a la imagen de las niñas, María Luján Pactac, dice, la imagen de las niñas jugando me remite al eje de ejercer nuestros derechos, por ejemplo, el de jugar. Después también Alejandra comparte que la presencia femenina en las actividades domésticas, los juegos de nenas, un camino de derechos que continúa en proceso. Anabela comparte valorar la afectividad, los niños abrazados. La imagen última remite a la diversidad, dice Evelyn. Bueno, hay varios comentarios. Después Elian nos dice, soy docente hace 7 años, escuela a campo, y los juegos los realizan juntos, sin discriminar, juegos de nenas o de nenes. Bueno, Ana María dice esto. Y también, Lole, en el chat también aparece esta cuestión del plurigrado, ¿no? Que esta necesidad de trabajar más complejamente en los ámbitos rurales, ¿no? Plurigrado, pluriaño, que nos implica o implica a los docentes de las escuelas rurales a complejizar mucho más esos contenidos y a poder contextualizar y pensar cada uno de estos ejes y contenidos a esa realidad que es bien compleja e interesante para trabajar. Exacto, exacto. Y también, digamos, más adelante, antes de pasar estas imágenes que nos traen o nos remiten a cada eje, o a pensar las imágenes ligadas a un eje, también Paola nos compartía que en su jardín hay 2 baños, uno para varones, otro para nenas. Dice, yo saqué esa ideología y dijo que utilicen cualquiera, siempre respetando al otro. Y bueno, también Alejandra vuelve a compartir en cuanto a que la gente habla desde el desconocimiento de todo el material con el que contamos, y desde el material con el cual nos manejamos para planificar nuestras prácticas sobre sí. Buenísimo. Por eso es tan importante siempre formarnos, ¿no? Y siempre estar como atentos a lo que está pasando y a construirnos también como docentes que investigan y buscan, porque toda la discusión sobre la ESI también es muy dinámica. Y de repente lo que pasaba hace 5 años no es lo que pasa ahora ni lo que pasará dentro de 5 años. Entonces esto nos habilita a estar permanentemente analizando, estudiando, pensando y además dándole voz también a las chiques que son quienes también tienen una mirada distinta. Y esta última imagen que nos pareció interesante porque también en las escuelas hay personas adultas
que transitan la escolaridad, y entonces está buenísimo ver también cómo cuando pensamos en sujetos de derechos, pensamos en todas aquellas trayectorias escolares de todas las personas que transitan las escuelas. Entonces acá esta imagen, que además es muy linda como imagen, de esta persona que está con este bebé estudiando, que nos habilita a pensar varios de esos ejes, que como dijimos, son interdependientes, ¿no? Se interrelacionan, nos permiten en su integralidad entender el abordaje de la ESI, que es bien, bien compleja y que nos obliga a mirar más allá de lo que vemos, entendiendo la integralidad como el único lugar posible para respetar todas las identidades, todas las formas de vivir la sexualidad, todos los cuerpos, todas las decisiones que se tomen en cuanto al género, y respetándonos, por supuesto. ¿Seguimos, Fabi? Sí, antes quería agregar algunas cositas justamente a esta imagen relacionado con los ejes. Digo, podríamos pensar desde el eje de garantizar la equidad de género justamente, ¿no? ¿Qué pasa con las tareas de cuidado, digamos, ¿no? Cómo se presentan en los distintos contextos, en los distintos lugares, ¿no? Esta desigualdad en asumir tareas que tienen que ver con el cuidado justamente de niños, niñas, o también con el cuidado de, por ejemplo, ancianos, o con el cuidado de asumiendo tareas relacionadas con trabajo del hogar, digamos, ¿no? Que inclusive no está reconocido como tal, o en este último tiempo se ha empezado a reconocer como tal, digamos, ¿no? También pienso, relacionándolo con el eje de ejercer nuestros derechos, algo que decía Gaby recién, pero se me ocurría también, bueno, pensar, por ejemplo, qué pasa con las adolescentes también, ¿no? Que tienen un embarazo no intencional, justamente, ¿no? Bueno, la posibilidad que existe, el marco de derechos que existe también, ¿no? De continuar sus trayectorias escolares, pero también pensar qué pasa justamente en el marco de las relaciones de género para que eso sea posible, digamos, ¿no? Hay una persona que le cuida o le puede llegar a cuidar ese hijo, seguramente sí, seguramente esa otra persona que cuida del hijo es también una mujer, sea madre, abuela, tía, ¿no? Y acá vuelve de vuelta el tema de la perspectiva de género, ¿no? Y también ahí una cosa que decís, Fabi, que me parece interesante, es cómo pensamos en esos contextos, ¿no? Que estamos pensando en la modalidad rural y en que muchas veces los docentes trabajan en soledad, digamos. Hay veces que hay unas escuelas que tienen un maestro, una maestra, que al mismo tiempo es secretario, que al mismo tiempo es director, y que tiene que garantizar todos esos derechos, y la importancia entonces de empezar a trabajar en red, o pensar en redes también, en las cuales vamos construyendo con otras escuelas, con otros agrupamientos, con otros actores sociales y locales del territorio, perspectivas que nos permitan también construir esas redes para el abordaje y la garantía de esos derechos, ¿no? Que es algo que nos quedamos pensando cuando pensamos en los contextos rurales y cuando hablamos de la garantía de estas trayectorias, como un tema como para seguir pensando. Acá Por ahí está bueno. Perdón. Disculpen, Dale, acá Lole, Compás, no. Alejandra nos trae y nos convoca a esta mirada integral de la ESI, a esta transversalidad con este comentario. Dice, me parece que la riqueza sería mirar cada foto desde todos los ejes, más allá de que en cada una haya uno que sobresale. Eso sería la mirada integral hacia la que vamos caminando. Hermoso. Gracias, ¿no querés venir a del conversatorio? Una genia, total, total. Y acá Paola bueno, reafirma esto también diciendo que cada imagen se puede enfocar de diferentes ejes, no solo la abarca uno en especial. Olga, vos querías... No, justamente me parecía muy interesante retomar este comentario de Alejandra, porque aquí tal vez haya que poner negro sobre blanco que un poco las imágenes que se encuentran en el PPT tienen que ver con ir a mover ciertas cosas de quienes estamos mirando hoy, y tal vez haya sido un poquito intencional la pregunta de a qué eje nos remite,
justamente para habilitar esta posibilidad de que distintos sujetos y sujetas y vayan viendo esa presencia de un eje en particular, pero pudiendo vincular todas las miradas. Esto que planteaba Gaby hace un rato, que es instar a mirar más allá de lo que vemos, y que necesariamente hay también allí una demanda a volver a mirarnos, cada uno y cada una desde sus propios lugares, porque tal vez la mayor tensión que tenemos que poner en juego aquí es esto que aparece en los propios comentarios de los y las colegas, cuando pareciera que la cuestión de la ruralidad está en principio saliendo en los comentarios a través de las cuestiones de la organización institucional. Todavía los contenidos están siendo presentados como bien queremos señalar, como comunes a todos, y pareciera que el tema del plurigrado como un modo de organización particular de la ruralidad es lo que nos pone la principal tensión a la hora de planificar la enseñanza, y por ahí tendríamos que pensar un poquito más en torno a esto de mirar más allá de lo que vemos, volver a mirarnos, revisar las acciones que vamos llevando adelante, en qué tienen que ser comunes en todas las escuelas, estén localizadas donde estén localizadas, y en qué cuestiones es necesario poner un poquito el ojo para pensar alguna singularidad. Me parece que sobre eso podríamos ir tomando referencia de los comentarios que han estado llegando hasta ahora, ¿no? Buenísimo, Olga. Muchas gracias, Olga. Sí, de alguna u otra manera la pregunta tenía que ver con, justamente, ¿no? Poder trabajar o ver un poco más allá, justamente, de cada uno de estos ejes en las imágenes que se nos presentan, porque en realidad son imágenes de la vida cotidiana, quizás, en muchos casos, ¿no? De nuestras escuelas, ¿no? De las escuelas, tanto rurales como urbanas. Este tipo de situaciones que se presentaron están presentes, y está bueno mirar un poco más allá de los ejes también, ¿no? En este sentido también, y como para seguir reflexionando sobre las miradas, sobre las formas, nos encontramos que otra de las herramientas que nos propone la educación sexual integral, justamente como para pensar de qué manera aparece la sexualidad, o de qué manera se presenta en realidad la sexualidad en nuestra escuela, ¿no? Se plantea a partir de estas conceptualizaciones que se llaman puertas de entrada de la ESI, justamente como para ver cada una de estas puertas que plantean distintas situaciones. Una de estas primeras puertas tiene que ver con la reflexión sobre nosotros y nosotras mismos, que nos pregunta, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros, a nosotras, con los contenidos, con las situaciones relacionadas con educación sexual integral, ¿no? ¿Qué nos pasa ante, por ejemplo, la aprobación, promulgación de tal ley, ¿no? ¿Cómo nos resuena cierta situación relacionada con, por ejemplo, una situación de abuso, una situación de embarazo? ¿Qué nos pasa también ante alguna charla entre pares, ¿no? Relacionada con el inicio de las relaciones sexuales, por ejemplo? Pensamos que tenemos las herramientas suficientes como para abordarlo, no solo en la intervención del momento, sino también como para abordarlo de manera curricular, por ejemplo. Bueno, todas estas preguntas reflexivas, digamos, ¿no? Son lo que nos plantea la reflexión sobre nosotros, nosotras mismos. La segunda puerta de entrada es la organización de la vida cotidiana escolar, que un poco la traían también en diferentes comentarios, en el comentario, por ejemplo, del baño, que estaba separado varón-mujer, ¿no? Digo, acá también podemos observar, en el marco, digamos, de las relaciones de género, que aún
hoy muchas escuelas se organizan de manera binaria, ¿no? En la cual de alguna u otra forma se establecen ciertas jerarquías de género. Por ejemplo, y algunas situaciones que suceden cada vez menos, pero que hasta hace unos años sucedía bastante, se convoca en el nivel inicial a una reunión de familias diciendo reunión de padres, ¿no? Cuando sabemos en realidad que si bien esto viene cambiando, es así, que las que más asisten a las reuniones son las mujeres, ¿no? Tenemos la puerta de entrada de lo curricular, que nos plantea justamente a partir de los lineamientos curriculares esta pregunta que hacía en la primera puerta de entrada, que tiene que ver con si tenemos la posibilidad de intervenir de manera pedagógica, de manera didáctica, ante una situación, ante un hecho que justamente irrumpe en la escuela, y me voy a la siguiente puerta de entrada que tiene que ver justamente con esto, ¿no? ¿Qué pasa en la escuela cuando un hecho relacionado con educación sexual integral irrumpe, ¿no? Hay apertura por parte de nuestra, en principio hay apertura por parte de la institución, de la escuela, como para abordarlo, para garantizar que no se vulneren derechos, si es que es una situación relacionada con un abuso, por ejemplo, ¿no? Se está, digamos, como en relación también con, en el marco de los derechos, con el sistema de protección de derechos, ¿no? Y acá me voy a la última puerta, la familia y la comunidad educativa, que tiene que ver justamente con esto, con la relación que tiene la escuela con diferentes instituciones que la rodean, ¿no? Puede ser la salita de salud, la posta de salud, el servicio local de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, o la CENAF, en su caso, el CDR, sea la institución que esté en los distintos territorios para garantizar que no se vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y pensar acá también, y me parece súper importante, sobre todo pensando en contextos rurales, cuál es la relación que tiene la escuela con las familias, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades de apertura que existen para de alguna u otra forma recomponer este vínculo? Se ha hablado bastante que ya de antes de la pandemia, pero sobre todo después de la pandemia, el vínculo entre familias y escuelas se ha deteriorado bastante, ¿no? Y ahí donde existía un poco más de, digamos, vínculo, se ha perdido un poco. Bueno, pensar justamente cómo a partir de la ESI se nos posibilita, ¿no? Recomponer este vínculo con las familias y con la comunidad educativa. Fabi, justamente, discúlpame que interrumpa, justamente Rosa García nos comenta y resalta la importancia de trabajar en red en la ruralidad y más para tratar temáticas de ESI. Yo pensaba, Lole, en ese sentido también, cómo reformular el eje familias, escuela y comunidad en términos de las comunidades escolares que forman parte de la ruralidad, y ahí también aparece lo de las redes, ¿no? Justo la semana pasada, la anterior, tuve la posibilidad de ir a una comunidad diaguita en Catamarca a trabajar con los comuneros y comuneras, y había un montón de actores sociales que formaban parte de la comunidad educativa, entendida en sentido amplio también, entonces cómo poder establecer estas relaciones con actores locales que nos permitan justamente lo que dice la compañera, de tejer esas redes que habiliten miradas compartidas, ¿no? sobre las discusiones que establecemos a partir de la ESI. ¿No, Fabi, que puede andar por ahí también? Sí, tal cual. De hecho, bueno, en algunos territorios existe la construcción de redes entre distintas instituciones. De hecho, yo formo parte del plan de embarazo no intencional en la adolescencia, que justamente lo que plantea es la posibilidad de trabajar en red ante situaciones relacionadas con abuso, ¿no? Y o con la posibilidad de ejercer el derecho de interrupción voluntaria del embarazo, también
cuando se presenta por causales que están en la ley de ILE, digamos, ¿no? En la interrupción legal del embarazo. Ahí este tipo de experiencias, como ENIA, plantean justamente la articulación entre distintas instituciones, trabajar en red, no solo con lo institucional, sino también con las comunidades. En los casos, por ejemplo, justamente ahí en Catamarca, donde son extensiones, digamos, entre las escuelas y las familias bastante grandes, ¿no? Es necesario e importante trabajar en conjunto con las comunidades, justamente. Y entonces ahora lo que vamos a pensar es cómo estas puertas de entrada, que son otra de las herramientas de la ESI, además de los ejes que nos permiten, de alguna manera, saber de dónde agarrarnos, ¿no? Ante estas situaciones de tanta complejidad histórica, porque un poco para saber cuál es, o para mirar más allá de lo que vemos, también tenemos que saber de dónde venimos. Entonces, intentamos hacer sintéticamente una mirada que piensa la reflexión sobre nosotros mismos a través de la idea de colonialidad, y cómo una visión del mundo que es propia, si se quiere, del orden colonial de Occidente, ¿no? De un orden civilizatorio, que tiene que ver con lo que podemos llamar la conquista americana, de Abya Yala como continente, pero que también se reproduce en el proceso de formación del Estado moderno y que tiene como su síntesis en el siglo XIX y el Estado-Nación, que finalmente es el Estado en el que nace la institución educativa como tal y el que nos permite pensar en cómo hay maneras en que en la historia se ha naturalizado un determinado orden social y jerárquico que clasifica a los grupos humanos a partir de determinadas categorías. Pusimos ahí las 3 categorías más vinculadas al orden colonial, que son la raza, ustedes saben, lo tendría que haber puesto entre comillas, pero no quise porque quise pensar en una categoría histórica. Ustedes saben que el concepto de raza no se usa más desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A partir de las consecuencias que tuvo la idea de jerarquización racial a partir de características físicas, y además porque se descubrió que había sido toda una construcción histórico-política del conocimiento científico y de la ciencia. El género, ¿no? Como un lugar también de construcción jerárquica y que nos permite pensar en el surgimiento del sistema patriarcal como sistema en que, como dijo Fabi, va construyendo roles de género binarios y diferenciados, en los cuales a lo largo de la historia moderna a las mujeres les toca una cosa y a los varones otra, y ahí tenemos un montón de herramientas de la ESI para discutir estos mitos acerca de las mujeres son más sensibles, los varones son más fuertes, y un montón de discusiones que estamos dando hace mucho tiempo ya. Y la otra tiene que ver con la clase, ¿no? Y el lugar que tuvo la clase social en la definición de estas jerarquías. Esta manera de construcción de un orden colonial es la manera en que aprendimos a mirar el mundo. Y nos gusta como ESI pensar en que la ESI es una ESI descolonizadora, es decir, discute con la matriz fundacional de ese orden colonial y la discute además específicamente en el rol del Estado-Nación, porque es en ese momento en el que podemos pensar en que es el Estado que tiene que garantizar los derechos, el Estado que a partir de una construcción binaria del mundo, durante un montón de tiempo, negó identidades, culturas, identidades, y que ahora un poco la ESI, como un montón de otras modalidades educativas y perspectivas que asume el Estado, viene a restituir. Entonces, la gran pregunta sobre la reflexión sobre nosotros mismos es cómo nos construimos y cómo en todo caso tenemos que desnaturalizar todas aquellas construcciones de las que hemos sido partes como estudiantes, como docentes y como miembros de una determinada sociedad. Fabi, ¿estás ahí? De ahí Camila dice, la crianza de los hijos como trabajo de mujeres o niñas que postergan la educación, pensar relación entre la ESI y la educación y los roles de género. Sí, totalmente, Cami, porque además la pandemia puso en descubierto, ¿no? Entre otras cosas, las consecuencias que tuvo la pandemia en las relaciones de cuidado también y en el rol que tuvieron las mujeres y otras identidades de género en los lugares de cuidado también y en lugares de vulneración histórica de derechos. Pero sí, como va por ahí también, ¿no? Empezar a discutir o a repensar todas las formas en que nos fuimos construyendo a lo largo de la historia. Vamos a la otra, Acá Fabi. estoy, dale. Sí. Ahí está.
esta que no logro ver el titulito que dice, espera que lo voy a mirar yo por la mía a ver si lo veo de acá, un poco nos habla sobre la organización de la vida escolar, ¿no? Lo que decimos el currículum, porque justo estaba Fabi con una cosita, como no sé si el resto la ve, que es como una cosita gris que tapa, pero estamos en esta diapositiva pensando en la organización, esperen un poquito que lo vuelvo a mirar, de la vida escolar y el currículum, ¿no? Que tiene que ver con entonces las maneras en que el currículum, ustedes saben que el currículum es una selección de contenidos culturales que son valorados en un tiempo histórico y a través de los cuales se enseña. Empezamos a pensar entonces en la organización de ese currículum escolar, esos contenidos que, como decía, yo siempre pienso, ¿no? Las escuelas rurales o los docentes y las docentes de escuelas rurales están muy acostumbrados a dar ciencias naturales en un plurigrado o un pluriaño, para eso se forman también. Bueno, con la ESI debería poder pasar lo mismo. Es un contenido más que puede adecuarse y contextualizarse a esa realidad, y ese ejercicio ustedes lo tienen como docentes también. Entonces, un poco acá hay unas preguntas que también son retóricas, que nos permiten empezar a discutir o a reflexionar acerca de cuáles son aquellos saberes que participan en el abordaje de la sexualidad, ¿no? Y entendiendo un poco en este marco colonial histórico que hay saberes que históricamente han sido negados también, y también que tienen que ver con los saberes vinculados a la sexualidad. Existen distintas formas de cuidado y de crianza, un poco ahí Fabi lo mencionaba hace un ratito, las compañeras también en el chat, ¿las incorporamos a nuestras propuestas educativas? ¿Qué cuerpos habitan los contextos rurales? ¿Cómo se presentan y se representan? Un poco lo que hablábamos hace un ratito, no todos los cuerpos de la ruralidad o en los contextos rurales, a propósito usamos el plural para entender la heterogeneidad del contexto, son iguales, ni se presentan de la misma manera, ni se representan de la misma manera, ¿no? Esto que hablábamos, que hablaba Fabi de los estereotipos, también tiene que ver también en la construcción de discriminación frente a determinados lugares corporales en las ruralidades también, y eso también es importante discutirlo desde la ESI. ¿Hay participación comunitaria en el abordaje de la ESI? Un poco venimos como a retomar varias de las cosas que estuvimos hablando. Incorporamos las demandas y necesidades de nuestras comunidades en las propuestas vinculadas a la sexualidad, y ahí aparece nuevamente la otra puerta o el otro eje, ayudando y acompañando nuestra relación indisociable entre familias, escuela y comunidad. ¿Con qué materiales trabajamos? Esa es otra cuestión que es interesante que pensemos. Justo les compartí ahí en esta diapositiva, les compartimos lo que son las láminas de ESI, en este caso en lengua aba guaraní. Esta lámina fue construida a lo largo de 2 años de trabajo con docentes indígenas de la provincia de Jujuy, y un poco la historia es muy interesante para pensar en estas preguntas, porque estas láminas surgen a partir de una demanda que hicieron docentes indígenas de la provincia de Jujuy ante la Coordinación Nacional de ESI, porque planteaban en primer lugar que las láminas de ESI no estaban escritas en sus propias lenguas y entonces no respondían también a su propia construcción identitaria, y también solicitaron que los cuerpos que aparecían en las láminas tuvieran más que ver con los cuerpos que tenemos nosotros en la provincia. Ahora no pusimos la comparación, pero si ustedes van y buscan en internet las láminas de ESI, las primeras láminas de ESI que salieron, van a ver que son cuerpos bastante flaquitos, bastante citadinos y bastante blanquitos, ¿no? En estos cuerpos, si bien tampoco son cuerpos que podríamos decir más o menos hegemónicos, se incorpora una mirada sobre los colores de piel, sobre la contextura, sobre la contextura de esos cuerpos, que habilita progresivamente a pensar en la pluralidad que habitan los cuerpos. Ahora, ¿quién me puede decir, como dijo Fabi hace un rato, alguien puede venir y diga, bueno, esos cuerpos siguen siendo binarios, ¿no? Hay una representación en esta lámina de 2 géneros. Lo que es interesante es entender también que todas estas discusiones forman parte de un proceso que, al implicar de construir toda esa historia, también tiene que tener una mirada progresiva para ir de a poco también incorporando nuevas perspectivas, ¿no? En el ámbito educativo. Ustedes saben que lo que pasa siempre en el ámbito social va siempre más adelante que lo que pasa después en el ámbito de la legislación, ¿no? Y entonces la manera en que pensamos esa tracción entre el Estado, las propuestas y lo que ocurre en el ámbito social y comunitario es lo que nos habilita a pensar en esta progresión. ¿Hay preguntas, Lole? ¿Alguien comenta algo de esto? Acá Camila Castro comenta sobre la hegemonía dominante en el material educativo.
Bueno, es algo que también vamos a compartir acá, acerca de cómo también desde el propio Estado venimos construyendo en estos últimos años materiales y miradas que permitan cada vez más de construir esa perspectiva, entendiendo que hay 16 años desde que la ley de ESI existe, y que hay muchos avances también que se han dado, y también desde la reflexión del propio Estado, que discute todo el tiempo con su propia conformación. Digo, porque las personas que trabajamos en las escuelas, las personas que trabajamos en el Estado, somos hijos de la historia, que también tenemos o construimos determinadas representaciones sobre el mundo, y que también nos habilitan ciertas deconstrucciones que vamos trabajando. Acá Fabi. Rosa también nos comparte, ay, discúlpame Gaby, acá Rosa nos comparte, ella es de Salta, y dice que allí en la provincia la enseñanza de la ESI no es transversal, sino que es otro espacio de aprendizaje. ¿Vos querés decir algo en ese sentido, Fabi, de la transversalidad? Sí, de hecho en los lineamientos curriculares se plantea como la posibilidad de implementar la ESI, sea en un espacio específico, ¿no? o en un espacio transversal. En este sentido, bueno, me parece que los dos tienen su riqueza, por supuesto. De hecho, en algunos contextos también del país, por ejemplo, en La Rioja, justo veo ahí un par de docentes, también estoy siguiendo como en YouTube, que se conectan desde Chilecito. Hay unas muy lindas experiencias ahí de trabajo, y seguramente también en otros lugares, ¿no? De trabajo por proyectos integrados, ¿no? Esta posibilidad de trabajar a partir de una sola temática desde distintas áreas, ¿no? Y bueno, ahí hay un par de experiencias relacionadas con educación sexual integral, que plantean justamente la posibilidad de transversalizar los contenidos, ¿no? O de trabajarlos en el marco de contenidos específicos de distintas materias. Me parece como que tienen cada uno su riqueza, ¿no? De manera transversal o de manera específica. Sí, justamente... ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Perdón. Sí. No, una consulta para seguir pensando sobre esto de la transversalidad, porque me parece que, y en esto les pregunto, que la cuestión de la transversalidad implica también trascender el contenido escrito y puesto en el formato de una alternativa didáctica. Quiero decir, la transversalidad implica también la dinámica institucional, la consideración compartida de esas temáticas, no solo como contenido escolar, sino como un amasado cotidiano del que también tenemos que ir formándonos y incorporando progresivamente, que es tal vez el camino, como decían por allí en alguno de los comentarios, ¿no? Que estamos en proceso, que es un camino de construcción y de construcción en el que estamos todos involucrados y donde necesariamente tenemos que volver a mirarnos. No sé si... Coincido, Olga. Es como, nosotros decimos ponernos los lentes de la ESI y estar bajo este gran paraguas de la ESI para que todas las áreas curriculares y todos los espacios de las instituciones estén atravesados por la ESI. Y déjame agregar algo respecto a la provincia de Salta. La provincia de Salta tiene una resolución que es la 1004, en donde, digamos, hace obligatorio el espacio específico de la ESI en todas las escuelas de la provincia. Es una resolución, si no me equivoco, del año del 2019. O fines del 2018, es la 1004, por eso hay un espacio específico, pero bueno, esto no significa que pueda ser transversal y que pueda atravesar todas las áreas curriculares y los espacios de las instituciones. Me parece que en ese sentido se cruza con la cuestión de hacer eje en clave de derecho, de cómo se trata la aproximación, no solo a lo... Me parece que por ahí
está Mariana poniéndolo más amplio en sus comentarios, no solo como contenido a ser abordado, sino como unas prácticas habituales de la cotidianeidad escolar, ¿no? Sí, total. Nosotros decimos siempre que la ESI es un posicionamiento político también, y como tal nos implica políticamente en todo lo que hacemos. Entonces, de alguna manera también es pensar en el contenido en ese sentido, porque por ejemplo, en el recorte que hacemos cuando trabajamos el contenido X, la Revolución de Mayo, también incorporamos e interpelamos ese contenido a través de la ESI o a través del recorte que podamos hacer. Pero también cuando de repente, yo no quiero parecer muy de la ciudad cuando hablo del recreo, porque también es cierto que yo me imagino el recreo de las clases en donde yo estoy dando clases, que no es el mismo recreo o no es el mismo baño que en muchos de los contextos donde ustedes están. Entonces, de alguna manera, es poder pensar en todas las dinámicas institucionales, curriculares, un poco las puertas nos permiten discutir justamente desde el lugar de donde venimos a posicionarnos y entender la historia de nuestros posicionamientos, hasta la manera en que construimos nuestra relación con todo lo que hacemos en el ámbito escolar. Y fuera del ámbito escolar también, porque también tiene que ver con la relación con las familias, con la comunidad, entendiendo que todo esto tiene una gran complejidad, ¿no? Y que es una construcción que tenemos que hacer en función de los lugares por los que transitamos. Entonces, por ahí es esa la mirada, ¿no? La ESI como una perspectiva política que nos enfrenta a la cotidianidad en la que trabajamos y en la que vivimos, ¿no? Que incluye la determinación de unos ciertos contenidos que se desarrollan en el formato clase. Total. Lo Que que digo incluye, es, pero no es exclusivo. no es excluyente, Exclusivo ni excluyente. solo, digo, lo que permite es jugarla en este doble sentido, de una perspectiva más general y de la concreción de contenidos de enseñanza. Sí, totalmente. ¿Vamos a la siguiente, Fabi? La siguiente que tiene que ver con la organización de la vida escolar, ahí está. Sí, en esta parte nos vamos a referir más, digamos, como a lo institucional, y si bien algunas cuestiones ya dije, por ejemplo, en el marco de las puertas de entrada, ¿no? Acá tenemos dos imágenes, por ejemplo, que de alguna u otra forma, una justamente muestra algunas de las tradiciones, ¿no? Más escolares, ¿no? Que de alguna u otra forma subjetivizan los cuerpos, jerarquizan los cuerpos, ¿no? En el marco de las relaciones de género, esto que les decía respecto, que se sigue aún viendo en el día de hoy, las filas por género, ¿no? Del lado de allá, como si llegan a ver, se ven los cuerpos percibidos como varones, ¿no? Y de este lado, los de las niñas, digamos, ¿no? Lo de los niños y lo de las niñas de manera separada, ¿no? Se presenta también, por ejemplo, en algunos ámbitos en los cuales, por ejemplo, de escuelas técnicas, en los cuales la materia de educación física también se hace de manera separada. Esto, si bien viene cambiando cada vez más, sigue sucediendo en algunas escuelas técnicas puntualmente. Y algo acá, justamente, estaba pensando en una escuela de Catamarca cuando hablaba de la escuela técnica, y justamente esta imagen que ven acá de una persona con una campera de egresados leyendo algo en su celular, es una historia, digamos, por ahí que cuestiona justamente los marcos institucionales dados, ¿no? Desde una perspectiva heterosexista, de alguna u otra forma, ¿no? En el 2019, y también sucedió en el 2021, en el marco de la elección de la reina, tan popular, digamos, en distintas provincias, tanto del NOA como del NEA y en Cuyo, para el mes de septiembre, en el marco del Día del Estudiante o la Semana de las Estudiantes, justamente un grupo de adolescentes planteó
cuestionar este certamen, ¿no? En el cual de una u otra forma se expresan como ideales de belleza hegemónicos, ¿no? Relacionados más, digamos, como modelos de una u otra forma inalcanzables, y plantearon la necesidad de cuestionar en el marco de la ESI, digamos, como cuestionar justamente estos modelos de belleza. Y justamente en el marco de este certamen no planteaban, digamos, como sacar el certamen, sino la posibilidad de que puedan justamente ser elegidos otros cuerpos, ser elegidas otros tipos de belleza, digamos, más allá de las hegemónicas. Gaby. Así, hay algo interesante, estaba leyendo el chat, un par de cosas interesantes que hablan un poco, que recuperan lo que planteaba Olga, vinculada a la planificación también, al posicionamiento, entendiendo además que la construcción de herramientas es algo que estamos llevando adelante en este mismo momento, no hay ninguna receta sobre cómo abordar determinadas temáticas, sino también es una parte, es una propuesta en permanente construcción. Y pensaba ahí que comentaban Alejandra también, que acá en La Pampa la educación física separada es de las escuelas secundarias, y me salió una reflexión interesante. En la ciudad de Buenos Aires también, quizás en otras provincias también ocurre en el nivel secundario, y es también sugerente pensar por qué es en el nivel secundario en donde se empiezan a separar los cuerpos para la educación física, ¿no? Y cómo, por ejemplo, en el nivel inicial las personas son mucho más libres para estar, son mucho más libres para tocarse, para besarse. En el nivel primario ya empezamos de alguna manera a estructurarnos un poquito más. Bueno, estamos formando parte de un nivel que empieza a construirnos ya como futuros ciudadanos que tienen determinadas características y que se saben mover correctamente en la sociedad. No estoy siendo bastante irónica, perdón. Y en el nivel secundario, al parecer, también, vinculado quizás a los cambios del cuerpo, a la posibilidad de una iniciación en las relaciones con otras personas, donde los cuerpos juegan otro lugar, pareciera que ahí entonces tenemos que separarnos, porque es en ese momento donde parece peligroso que nos juntemos. Y entonces es una reflexión interesante también para pensar cómo incluso en los niveles educativos se empieza a dar una progresión de aprendizajes que inhabilitan después un montón de cuestiones vinculadas al cuerpo, al lugar de los cuerpos en la escuela, al juego también, ¿no? Trabajando en la formación docente siempre se plantea que hay una materia de juego en el nivel inicial, en el nivel primario es un taller por ahí perdido, y en el nivel secundario ya no hay más. Y cómo nos vamos formando y construyéndonos como personas adultas que inhabilitamos el cuerpo para el juego también. Entonces, es como un dato que me surgió a partir del comentario que hizo la compañera en el chat. Y en este caso, para pensar justamente en el comentario del chat que se hablaba de los episodios que irrumpen, vamos a tomar un concepto que viene un poco de lo que se llaman los estudios postcoloniales, que son aquellos que discuten, ¿no?, con esta mirada colonial, que intervienen los cuerpos desde una perspectiva hegemónica, civilizatoria, vinculado al progreso y al binarismo también, ¿no?, como lugar de relación y de construcción de subjetividad. Tomamos el concepto de interseccionalidad porque nos parece un concepto interesante para pensar la ESI en contextos de ruralidad. La interseccionalidad es un concepto que proviene de la teoría del género, y que lo que permite es ver que cómo los cuerpos están atravesados por múltiples formas de opresión histórica. Entonces, que no es lo mismo pensar, por ejemplo, en el cuerpo de una mujer blanca de la ciudad, que el cuerpo de una mujer trans de una comunidad indígena en una provincia como por ejemplo Salta. O que no es lo mismo pensar en una mujer del ámbito urbano que pertenece a una determinada clase social y que tiene un determinado color de piel, que una mujer afrodescendiente en una localidad aislada de la provincia de Buenos Aires. Como en esos cuerpos intervienen distintas formas de opresión histórica que nos permiten reconocer que el género se cruza y tensa con otras diferencias identitarias que hay que tener presente a la hora de pensar la ESI. No hay una sola manera de abordar la ESI, hay también perspectivas que se complejizan cada vez más en tanto reconocemos aquellas identidades históricamente negadas. Y entonces, en este caso hay dos fotografías,
Una es Lorena Carpanchay, a mi izquierda, que está con un bombo, que es una coplera trans diaguita de la provincia de Salta. Entonces, un poco la discusión es, hay que ser coplera diaguita trans en Salta, ¿no? Entendiendo también que la provincia muchas veces tiene como ciertos lugares de, ¿cómo se dice?, más conservadoras respecto al abordaje de la ESI. Y Maxi Mamani es un profesor de folclore indígena de la provincia de Jujuy, que también interpela desde una identidad construida miradas hegemónicas acerca del cuerpo de las personas como las que él define que son maricas. Entonces, un poco lo que nos habilitan estas imágenes son a entender cómo entonces el género tiene que ser interpelado por categorías como clase, como etnia, como nacionalidad, como discapacidad, etc. Y ahora vamos a ver un videíto donde Maxi pone en ejercicio todo lo que él lo que él construye. Bartolina Sixá va a ser un personaje de una chola paceña, va a estar inspirada en la chola paceña andina. Digo inspirada porque siento mucha admiración y mucho respeto hacia las mujeres que llevan las polleras, las mujeres de pollera. Yo pienso que tenemos la particularidad de, al ser andinos y al vivir en un país en donde se nos niega el ser indígenas, en donde se construye como una Argentina blanca, una Argentina que bajó de barcos, una Argentina que nunca ha reconocido y ha abrazado a su lado moreno, a su lado indígena, y que sobre todo lo ha estigmatizado, lo ha violentado y lo ha matado. Además se agregan esos condimentos, ¿no? de vivir en el interior, de ser maricas. Entonces es como de no tener la posibilidad de tener estudios porque te queda la universidad muy lejos, porque no tenés la posibilidad económica de poderte ir a una ciudad, a una gran capital. Cómo se nos quita hasta eso el derecho a soñarnos, como siempre hubiésemos querido ser. Entonces, todo eso construye ser andino, y además ser andinos y ser maricas y ser tortas y ser trabas. Una lideresa andina, una lideresa boliviana, la cual peleó contra la colonia, en las rebeliones contra la colonia. Ella muere por la lucha contra la colonia, contra la imposición de la colonia, y me parecía sumamente valorable poder traer su nombre y poder llevar ese nombre, como mucho desde el respeto y desde el honor y la admiración que le tengo a esa gran mujer indígena que hizo mucho por todas nosotras. Bueno, Lole, viste, se me ocurre que podés compartir en el chat hasta ahora los recursos que estuvimos viendo, porque además de, por ejemplo, en la parte de la normativa, que vamos a compartir también como hay una página que es interactiva sobre la normativa que está buena, y recién en el corto de Bartolina les compartimos también todo el corto, ahí hicimos un recorte también. Maxi Mamani entonces es un profesor de folclore que discute, si se quiere, desde su personaje drag, Bartolina Sixá con X, la estética drag, ¿no? La propia estética construida desde las drag queen, y también discute, de alguna manera, desde su ser, como dice él, moreno, indígena, de una Argentina que ha olvidado su lado moreno, su lado indígena, que una Argentina que ha planteado que venimos de los barcos, cómo de alguna manera su propia performance, su propia construcción identitaria, le permite discutir
con las formas en que nos hemos construido también como argentines, con cierta identidad también muy, como se dice en historia, muy europeizado, o muy mirando, ¿no? La cuna de la civilización europea, que es parte también de la historia de nuestro Estado y la manera que nos hemos construido como Estado-nación hacia fines del siglo XIX. Bartolina Sisa fue la mujer de Tupac Katari, ¿no? Que fueron parte de la resistencia indígena aymara a la colonialidad, ¿no? a la conquista europea, y recuperar, como él dice, a las mujeres de pollera, también pone sobre la mesa las múltiples formas de ser mujeres que hay en este bendito mundo, por decirlo de una manera. Y ahí tomamos otro episodio que irrumpen, ¿no? El episodio de Maxi lo pusimos en el PowerPoint como la ESI y la interculturalidad, ¿no? Entendiendo los episodios que irrumpen, como quizás un episodio que irrumpe puede ser, bueno, ¿qué pasa? Hay una adolescente embarazada en una escuela, es un episodio que irrumpe. Pero también la diversidad irrumpiendo en la escuela es un episodio que históricamente no estuvimos acostumbrados a ver y que de alguna manera nos habilita a pensar que hay algo que irrumpe, que interpela y que problematiza nuestra propia construcción como docentes. Y en esta diapositiva, Fabi, la idea es pensar la interseccionalidad desde la ESI y la discapacidad. Exactamente, justamente pensando en estas conceptualizaciones, digamos, que planteaba Gaby en el marco de la interseccionalidad, aparece otro tipo de conceptualización relacionada con esta idea de pensar como a todos los cuerpos como capaces, ¿no? Es lo que se llama el capacitismo, esta idea de que todos los cuerpos son iguales, ¿no? Digo, y de alguna u otra forma entendemos, vemos que en los hechos esto no es así, existen cuerpos, corporalidades de distintas formas, ¿no? Y en este marco justamente se presentan distintas discapacidades, justamente, ¿no? Como que nos permiten como pensar esa diversidad, sea motriz, ¿no? Sea neurodiversa, justamente. Y queríamos decirles que hace poco se presentó este nuevo material para trabajar en educación especial, ¿no? Que para trabajar educación sexual en educación especial, que, bueno, trabaja algunos temas que de alguna u otra forma son súper importantes para el nivel, así como para otros también, ¿no? Que tienen que ver con el abuso sexual, trabajar las cuestiones relacionadas con los vínculos, trabajar las cuestiones relacionadas con los embarazos, trabajar las cuestiones relacionadas con el ejercicio de derechos. Ustedes saben que de alguna u otra forma a las personas con discapacidad se les niega la posibilidad de tener vínculos, se les niega su misma sexualidad justamente por prejuicios, ¿no? Por infantilizaciones contra las personas que tienen algún tipo de discapacidad del tipo intelectual. Así que estos materiales pueden acceder a ellos de manera virtual, digital, van a estar llegando a escuelas especiales primeramente, pero si no, los pueden descargar para trabajarlos en las aulas. Gaby. Gracias, Fabi. Estaba leyendo el chat de Paola que dice: en cambio, la aceptación para el abordaje de estas temáticas tiene que ser interno, entender al otro, naturalizar las diferencias sin rechazar a través de la discriminación. Un poco cuando decimos que esta diferencia que encarna Maxi, que encarna Lorena Carpanchay, que encarnan las personas con discapacidad, que son diferencias en tanto se construyen históricamente como diferencias, ¿no? De alguna manera nos interpelan a ese lugar quizás construido desde una mirada más hegemónica, más de una construcción homogénea de los cuerpos, de las personas, de las formas de vivir el mundo, y entonces esa aceptación, que en realidad tiene que ver con una garantía, ¿no? Con la garantía de los derechos, con la garantía de que todas las personas tienen el derecho de vivir su vida desde todos los lugares que quieren, siempre y cuando no lastimen a otras personas, ¿no? Pero de alguna manera nos interpelan, y no está mal que nos interpelan, porque interpelan nuestra propia construcción.
lo que tenemos que saber es cómo fuimos construidos, para poder dar cuenta de que eso nos interpela por alguna situación en particular, y entonces construir herramientas de respeto y de garantía de derechos a todas las personas por igual, más allá de la situación en el lugar donde nacieron, el contexto económico en el que nacieron, las condiciones físicas que portan, digo, ¿no? Porque tiene que ver con los derechos de todas las personas. Y vamos a las familias, la comunidad y la escuela, que es el último de los ejes. Entonces, algunas preguntas que también nos quedan como para pensar. ¿Qué implica pensar la comunidad en el ámbito rural, ¿no? Hace un ratito vimos a un estudiante en Vía Guaraní, y vimos a una estudiante de nivel primario seguramente que era rubia. Entonces, ¿qué es la comunidad en el ámbito rural? ¿En qué pensamos cuando pensamos en la comunidad? ¿Cómo construimos redes? ¿Con quiénes? ¿No? Un poco esta mirada que nos implica hacer como un recorrido para ver quiénes son los actores locales del territorio en el cual estamos trabajando, y con las escuelas también, que forman parte de los agrupamientos, con quiénes podemos juntarnos a pensar, entendiendo también nuevamente que quizás un docente que nos está viendo desde Tucumán y que trabaja en una escuela de alta montaña, bueno, vive quizás su relación cotidiana con la escuela en una relación de bastante soledad, y cómo tejer entonces redes para construir más colectivamente este abordaje, esta mirada, esta perspectiva. ¿De qué manera recuperamos las demandas y necesidades comunitarias? Esto es algo que venimos pensando desde hace un tiempo con la ESI, que tiene que ver con las propias necesidades comunitarias en el abordaje también. Y también qué voz le damos a las estudiantes de escuelas rurales, que nos parecía algo interesante para seguir pensando en el lugar que tienen las voces de los estudiantes en la consolidación de la ESI, entendiendo también esta complejidad, ¿no? Del plurigrado, pluriaño, de la necesidad de pensar la ESI en contextos rurales desde la complejidad. Y entonces todas las herramientas en las que estamos pensando son herramientas conceptuales, herramientas de la vida cotidiana, ejemplos que nos permiten complejizar y repensar o reflexionar la ESI en contextos vinculados a la ruralidad y a las personas que habitan la ruralidad. Y Fabi, ya vamos a ir cerrando, ¿no? Estamos casi ahí, pero ya estamos re bien. Tal cual, sí. Un poco también en este conversatorio queríamos compartir, ahí está Lole mandándolos por el chat, también todos los recursos que fuimos como compartiendo. Esto que les venía diciendo hace un rato con Fabi, que desde la ESI, desde el Programa Nacional de ESI, desde los espacios del Estado, venimos problematizando y discutiendo incluso la manera en que históricamente fuimos construyendo los materiales, y entonces vamos pluralizando la ESI, haciéndola más compleja y más plural a partir de materiales que den cuenta de todas estas intersecciones y estas discusiones que estamos tratando de llevar adelante en este breve conversatorio. Lo cual es bastante difícil, debo decirles, lograr en 1 hora y media hacerlo. Elaboración de materiales de ESI en lenguas indígenas, es un material que nace de la demanda, de esa lámina que yo les contaba, de docentes indígenas de la provincia de Jujuy, de los pueblos Aba, Guaraní y Quechua, y que además de recuperar la experiencia, sistematizarla y contarla para que se conozca, porque fueron 2 años de trabajo muy intenso y muy interesante, pone a disposición y comparte una serie de reflexiones y discusiones históricas, lingüísticas, pedagógicas, epistemológicas, metodológicas, acerca del trabajo de la ESI en contextos de diversidad cultural y lingüístico. Y entonces nos empieza a interpelar también como miembros del Estado para pensar una ESI con participación indígena. Y el otro material, Fabi, que es un poco el que compartimos recién. Tal cual, como para sumar un par de cuestiones ahí, bueno, el material sería como la parte posterior de la lámina para educación especial, que trabaja justamente los derechos sexuales, los derechos reproductivos, dentro de los cuales se encuentran, bueno, la vulneración, digamos, de la posibilidad, ¿no?, de trabajar en el marco pedagógico situaciones relacionadas con vulneraciones de derecho, ¿no?, o con la posibilidad de acceder a ciertos derechos como la IBE, por ejemplo, en educación especial, ¿no? Y también trabaja sobre, bueno, mitos, estereotipos relacionados con la sexualidad de las personas con discapacidad. Quería agregar a esto además que tienen en la página
del Programa Nacional de Educación Sexual Integral los cuadernillos para referentes escolares de ESI, los cuales se publicaron este año, que tienen ahí uno por cada nivel con temáticas que de alguna u otra forma se estaban esperando, ¿no? Y que además se plantean como superadores, ¿no? De alguna u otra forma de lo que ya se venía trabajando en el marco de la ESI. Algunos, sí. No, sí pensaba, ¿no? En esto, mientras veíamos los materiales también, que invitamos a leerlos también como parte de una discusión que nos estamos dando, ¿no? A mirarlos, a compartirlos, a discutirlos, a repensarlos, entendiendo que también ustedes construyen sus propios materiales en las escuelas y que también está buenísimo que puedan sistematizar esas experiencias. Pensaba un poco para cerrar en esta última diapositiva en esto que hablamos de una ESI descolonizadora. La ESI pone en discusión la propia matriz fundacional del Estado-Nación argentino y en ese sentido es bien interesante la manera en que estamos discutiendo desde los materiales la propia conformación de nuestro Estado y la manera en que históricamente fue construyendo determinados lugares y determinadas miradas que la escuela reprodujo. Entonces, en este sentido, como les invitamos también a repensarnos desde ese rol, porque es el rol que tiene que tener el Estado en garantizar todas aquellas identidades y derechos que fueron históricamente negados por la misma escuela de la que somos parte, ¿no? Entonces, un poco va para ahí, no solamente el Programa Nacional de ESI, sino también todas las modalidades educativas. Ahora estamos trabajando específicamente con la modalidad rural, pero las modalidades educativas también lo que vienen a poner sobre la mesa es la interpelación a la mirada más de lo común desde las particularidades, de los contextos y de los sujetos también. Con lo cual tienen un desafío espectacular por delante. Obviamente hay muchas personas que ya lo están implementando, porque en el chat se ve un montón, además, es como, el desafío es permanente. Fabi. Tal cual. Nada, como para cerrar ya este encuentro, queríamos mencionar algunos criterios, ¿no? Para seguir pensando la implementación de la ESI en contextos rurales. Uno tiene que ver justamente con la posibilidad de contextualizar, ¿no? A partir de las herramientas que presentamos en el día de hoy, como son los ejes conceptuales, las puertas de entrada, y otras herramientas conceptuales también relacionadas con educación sexual integral, contextualizarlas en el trabajo que están realizando, ¿no? en las escuelas, que puedan involucrar justamente actores locales, distintos actores sociales, como decíamos, comunidades, que estén asentadas en los territorios en los que trabajan. En este sentido, es como muy interesante que se pueda trabajar, como decía Gaby recién también, con la modalidad de EIB, de intercultural bilingüe, ahí donde suceda, para hacer justamente un relevamiento de los docentes que enseñan en lenguas indígenas de manera bilingüe, digamos, en las instituciones educativas. Sí, y distintas organizaciones también de la sociedad civil, organizaciones sociales. Yo pienso la veo a Lola y pienso inevitablemente en Santiago del Estero porque ella acompaña a la provincia, y pienso en el MOCASE, por ejemplo, ¿no? Como una organización también a partir de la cual se pueden establecer redes interesantes para trabajar y construir perspectivas colectivamente. Otra de los criterios para seguir pensando, y ponemos los puntos suspensivos para que ustedes también puedan incorporar ahí criterios, tiene que ver con esta idea de pensar las identidades presentes que responden a procesos históricos complejos también, y entonces entender las ruralidades en plural desde estas identidades plurales, en muchas de las cuales se interseccionan diferentes elementos. La ruralidad en sí misma ya es una mirada interseccional porque piensa en el contexto como un contexto que tiene consecuencias sobre los cuerpos de las personas, no necesariamente negativas, pero sí distintas a lo que ocurre, por ejemplo, en ciertos ámbitos vinculados a la ciudad y en la garantía de los derechos en relación, por ejemplo, al acceso a lugares vinculados a la salud, ¿no? Depende de las distancias y un montón de cuestiones, pero también esas identidades presentes respondiendo a procesos históricos complejos cuando hablamos de comunidades de pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? O cuando pensamos en personas con discapacidad o con personas afrodescendientes que históricamente tienen
responden a ciertos procesos históricos. Fabi. Bien, para cerrar, nada. ¿Cerramos? Cerramos, sí, Cerramos. darles las gracias por la participación. No sé, Lole, si hay alguna pregunta, algún comentario. No, Olga, los comentarios de agradecimiento. Quiero comentar que, bueno, estuvimos pasando todos, nuevamente volvimos a pasar todos los links a los materiales y también agregamos el link en donde está el listado de todos los equipos jurisdiccionales de ESI. Ante cualquier duda pueden comunicarse con los equipos de las provincias para solicitar material, para solicitar capacitaciones, para trabajar en conjunto, para no estar en soledad trabajando la ESI en las instituciones. Buenísimo, Bueno, Lole, muchísimas gracias. Olga. Para ir cerrando, en principio agradecer este espacio de trabajo compartido con los equipos de la Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI. Volver a pensar en esto de que la escuela rural instala en el territorio el derecho a la educación, en la medida en que se van incorporando escuelas de la mano de la obligatoriedad, y queda la responsabilidad de que sea la puerta al ejercicio de todos los otros derechos. Y por lo tanto, es ineludible para los docentes pensar en cómo se llega efectivamente a todos, a todes. Mañana volvemos a las mismas escuelas. Puede ser que nosotros estemos distintos porque hemos avanzado en la reflexión sobre estos temas. Y volvemos a esas escuelas y nos vamos a encontrar con esta construcción histórica del pensamiento hegemónico, pero vamos a convivir con múltiples identidades que tienen como una caracterización digo, por el lado de las identidades campesinas e indígenas. Y al encontrarnos, necesariamente, desde nuestras nuevas reflexiones, vamos a tener que tensar cotidianeidades. Y este tensar cotidianeidades es de a poco, todos los días, un poco cada día y un poco con cada quien. Porque sí me parece que los derechos humanos, los derechos de niños, niñas y adolescentes, los derechos a la educación sexual integral y a la educación ambiental integral son derechos de todos. Tenemos que ver el camino para que efectivamente sea posible su ejercicio. Y en eso estamos comprometidos los equipos que intentamos trabajar conjuntamente en estas propuestas para todos los docentes. Así que gracias, equipo, gracias a todos quienes estuvieron hasta ahora compartiendo este rato y seguro nos seguimos viendo. Gracias, Olga. Gracias a todos también. Gracias. Gracias, compa. Gracias. Nos vemos, cuídense.